Van Gogh, de predicador y misionero, a vivir con un sentimiento de fracaso, frustración, desilusión, inutilidad, pobreza, culpa y condenación. El 30 de marzo es el aniversario del nacimiento de Vincent Willem van Gogh, que nació en 1853 en Zundert, en los Países Bajos. Algo que debió impactar su vida fue que sus padres, Teodoro van Gogh y su esposa, Anna Cornelia, justamente un año antes, el 30 de marzo, tuvieron un hijo que murió al nacer, al que le habían puesto el nombre de Vincent Willem van Gogh. El que sería el famoso pintor fue el mayor de 6 hermanos. Con el que tuvo más relación fue con el tercero, Theo. Algo que no se cuenta mucho es que el abuelo fue pastor de la iglesia reformada holandesa. El padre y 2 de sus tíos también fueron pastores. Fue criado en un ambiente cristiano donde la Biblia era el centro. Tuvo un trabajo de marchante del que fue despedido. Van Gogh fue predicador y misionero. Fue enviado a una escuela teológica para graduarse como pastor. Se frustró con el sistema rígido y con su incapacidad de aprender griego y latín. Como pintor vivió frustrado ya que antes de morir tenía, según algunos, unos 2.100 dibujos de los cuales 860 eran cuadros. Oficialmente vendió solamente un cuadro en su vida. Su hermano Theo fue el que le pagaba todos sus gastos. El sentimiento de fracaso, frustración, desilusión, inutilidad, pobreza, culpa y condenación lo llevó a vivir una vida desordenada. Llegó a ser aficionado, como los demás pintores de su tiempo, a beber absenta o, como le llamaban, el diablo verde, que era una bebida alcohólica hecha con diferentes plantas. Fue prohibida en Francia en 1915 ya que se le atribuyó que provocaba alucinaciones o que podía causar demencia, aunque parece que el efecto no era tanto. Van Gogh pasó de ser un hombre manso a tener explosiones de ira. En una discusión con el pintor Paul Gauguin, con el que compartía casa, se cortó el lóbulo izquierdo. Según algunas versiones, se lo llevó a una prostituta en el burdel que estaba. También, al igual que los demás pintores de la época en Francia, frecuentaba los prostíbulos, los burdeles. Algunos piensan que padecía sífilis por sus enfermedades mentales, ataques de pánico y lo que parecían ataques epilépticos. Lamentablemente terminó su vida con 37 años de mala manera. Según la versión oficial, se suicidó por un disparo en el estómago. Según otras versiones, fue asesinado. Nos preguntamos si durante los días que estuvo agonizando se reconcilió con el Dios de la Biblia o no. Tenemos que reconocer que solo Dios lo sabe. Su hermano Theo, al que escribió más de 600 cartas y le pagaba los gastos, murió unos 6 meses después de sífilis. Ante este testimonio clamamos que Dios guarde nuestras vidas y corazones del daño que pueden producir en nosotros el sentimiento de fracaso, frustración, desilusión, inutilidad, pobreza, culpa y condenación. ¿Y qué daños producen? Miedo, ira, ansiedad, depresión, amargura, dolor, tristeza, miedo a la pobreza, deseos de morir. Estas cosas son destructores de la identidad personal y de la vida. La verdad es que una vida que fue creada para tener un potencial extraordinario para la gloria de Dios fue destruida. Van Gogh dejó de mirar a Dios y se enfocó poco a poco en la voz del mundo, que lo veía como un fracasado, y él se veía de esta manera. A fecha de hoy sus cuadros se han vendido por millones de dólares. Por ejemplo, Huerto con cipreses fue vendido en 2022 por $117.200.000, o el cuadro del Dr. Gadget, que se vendió en 1990 por $82,5 millones. Se dice que si hoy se vendiera el cuadro de la noche estrellada, su precio estaría entre 500 y 1.000 millones de dólares. Ante los ojos de Dios, Van Gogh nunca fue creado para ser un fracaso, ni para ser un frustrado, ni para vivir desilusionado, ni para vivir con un sentimiento de inutilidad, ni para sentirse un pobre sin esperanza. Podríamos decir que el diablo intenta que todos nos veamos de esa manera. A todos nos acontece estas cosas. El gran fracaso de Van Gogh fue que, a pesar de haber conocido a Dios, no supo o quiso descansar y confiar plenamente en él. Van Gogh llegó a pintar un cuadro que mostraba la Biblia de su padre junto a un libro llamado La alegría de vivir de Émile Zola, que tiene una visión humanista del sufrimiento de las luchas de la vida cotidiana. El cuadro muestra también una vela apagada.
El pintor fracasó en no establecer su identidad como persona en lo que Dios desea de él. Para Dios somos importantes por el mero hecho de ser personas y no por lo que poseemos. Cometió el error de alejarse del cuerpo de Cristo, de alejarse de la comunión con otros creyentes. Dejó enfriar su fe bíblica que le había sido transmitida desde niño y de la que él mismo fue un apasionado. La Biblia, la palabra de Dios, ha sido a lo largo de la historia y es un manual efectivo si se usa correctamente en contra del sentimiento de fracaso, de frustración, de desilusión, de inutilidad, de pobreza, de condenación y de culpa. Tener un encuentro con el verdadero entendimiento del amor de Dios en Jesucristo es la medicina que nos hace inmune ante estos sentimientos destructivos. En el último estudio bíblico de la Iglesia estuvimos mirando la vida de Job y cómo, a pesar de haber pasado por cosas durísimas como perder a todos sus hijos, sus propiedades, la salud y el ser condenado por sus amigos y otras cosas que le hicieron expresar su frustración, gestionó todas estas cosas sin dejar nunca su fe en Dios, por lo que salió en medio de la prueba victorioso y prosperado. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. La palabra de Dios por todos lados nos muestra la importancia de que seamos nosotros mismos los que nos hablemos y animemos con las promesas de Dios. Hay un poder tremendo en eso. No esperemos a que otro lo haga. Vemos ejemplos por toda la Escritura. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El apóstol Pablo aprendió a vivir con contentamiento en medio de un mundo muy difícil, un mundo caído. Escribió a los filipenses desde la dura cárcel de hace 2000 años y les dijo lo siguiente entre muchas otras cosas. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, y así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También tenemos el testimonio del apóstol Pedro, que no negó la realidad de ansiedades y temores, pero él aprendió a gestionarlos en Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra de Dios nos muestra que tenemos una identidad preciosa y valiosa como hijos de Dios, que somos muy valiosos. Nos dice la Escritura lo siguiente: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nos acercamos al libro de los Salmos, encontramos personas agarradas a Dios a pesar de sus temores. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Las Escrituras, la Biblia nos enseña a echar nuestras cargas sobre Dios, sobre el Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las Escrituras, la palabra de Dios nos muestra que Él quiere darnos paz y seguridad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Van Gogh padeció frustraciones, desilusiones, temores, miedos, que todo el mundo pasa y pasará. Pero nosotros hemos aprendido que fe en la verdad de Dios, en su palabra, guardará nuestra mente y nuestro corazón de las batallas diarias que enfrentamos en la vida.
Todos hemos pasado, pasamos y pasaremos por el sentimiento de fracaso, frustración, desilusión, inutilidad, pobreza, culpa y condenación. El poder del amor de Jesucristo en la cruz del Calvario inunda nuestro corazón y nos protege cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. El Evangelio de San Juan nos dice lo siguiente: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entender el sacrificio redentor de Jesucristo nos llena de valor como personas. El sentimiento de fracaso, de inutilidad, de culpa y de condenación queda anulado, porque no somos de valor por lo que poseemos o lo que acumulamos. Nuestro éxito se basa en ser amado por Dios. Recibir esta verdad nos llena de paz, cambia nuestra forma de ver la vida y sus demandas. Desde Promesas de Dios te animamos a leer la Biblia y apoderarte de la verdad que libera que hay en ella. Únete a una iglesia que tenga la Biblia como norma de fe y que declare que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Os esperamos en un próximo programa.